Buen día, amigos de Palabra de hoy. Al iniciar el mes de septiembre encontramos en el Evangelio según San Lucas un texto que la liturgia nos propone en este día y que tiene que ver con la palabra y con la autoridad. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es hablar con autoridad? Se puede entender de dos maneras. La primera, tenemos en Latinoamérica un refrán, un dicho de la sabiduría popular: el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Para decir con eso que la autoridad para hablar de ciertos temas pues depende también de cómo la persona vive, porque no puede una persona dictar cátedra o hablar o corregir o pretender colocarse como modelo de algo que no vive. No puede un fulano exhortar a que vivamos la fidelidad cuando públicamente se le conoce la infidelidad. Esa palabra cae en el vacío, pierde fuerza, no tiene respaldo en la vida. Y si el discurso no está respaldado en la vida, no tiene la fuerza suficiente, no tiene autoridad. Se dice entonces que Jesús habla con autoridad y podemos entender, no solamente en Jesús, sino en los santos y en cualquier persona, en cualquier cristiano, podemos entender el hablar con autoridad, es decir, respaldando la palabra con la vida, hablar de aquello que se vive. Si decimos es conveniente llevar vida espiritual y hacer oración, es porque la persona que está haciendo la exhortación es la primera en experimentar el gozo de la vida espiritual, porque vive, porque ora. Si la persona está invitando a la generosidad, es porque es la primera en compartir. La autoridad es eso, es vivir lo que se dice, es respaldar con acciones la palabra que se proclama. Pero en este texto yo creo que la autoridad, el hablar con autoridad, se refiere sobre todo a otra cosa. No al testimonio de vida, que sabemos que Jesús lo tiene, se refiere al poder. Porque se nos habla de la expulsión de un demonio, de que expulsó un demonio. Y todos quedaron sorprendidos, asombrados y comentaban entre ellos: ¿qué clase de palabra es esta? Pues hay que decir que la palabra de Jesús es una palabra con autoridad, es decir, con poder, que produce obras, que produce acontecimientos que llaman la atención, que dejan perplejos a los testigos. La palabra de Jesús sana la lepra, la palabra de Jesús expulsa el espíritu, la palabra de Jesús multiplica los panes y los peces. En el libro del Génesis, precisamente Dios utiliza la palabra para crear, y dijo Dios, es decir, utilizó la palabra: hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase tal cosa, y las cosas se hicieron. La palabra de Dios tiene fuerza y tiene poder. Cuando este texto nos habla de hablar con autoridad, se refiere al poder de la palabra de Dios para crear. Pues motivados por este texto, nosotros también podemos vivir esa autoridad, por lo menos en lo que tiene que ver con aquello de respaldar con testimonio el discurso, por lo menos en eso. El Señor y la Virgen nos guarden y protejan hoy y siempre. Amén.